Continuamos con el estudio de la carta a los romanos. Para los que nos visitáis, estamos haciendo un estudio secuencial y expositivo de esta carta y Dios mediante hoy terminaremos el capítulo 11. Llevamos ya unas cuantas semanas con este capítulo y os invito a abrir vuestras Biblias en Romanos capítulo 11 y vamos a leer los versículos del 25 hasta el final, hasta el 36. Romanos capítulo 11, versículos 25 al 36. Leo la versión de las Américas por si alguno nota alguna palabra que cambia. Y dice así la palabra del Señor. Escribe el apóstol Pablo, movido por el Espíritu, y dice lo siguiente, Romanos 11, 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo, tal como está escrito, el liberador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob. Y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Versículo 28. En cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Pues así como vosotros en otro tiempo fuisteis desobedientes a Dios, pero ahora se os ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, así también ahora estos han sido desobedientes, para que por la misericordia mostrada a vosotros, también ellos ahora les sea mostrada misericordia. Porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Versículo 33. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria para siempre. Amén. Si en la última ocasión veíamos ciertas características en la salvación de los gentiles que nos motivaban a dar la gloria a Dios, el apóstol sigue dándonos motivos para seguir glorificando a Dios. Y en este caso vamos a ser movidos a dar gloria a Dios al ver la grandeza y la majestad de Dios en su plan de salvación para con Israel. De manera que en este texto me gustaría que viésemos en esta mañana tres características de Dios en la salvación de Israel que nos mueven a glorificarlo. Tres características de Dios en la salvación de Israel que nos mueven, nos motivan a darle la gloria, a glorificarlo. En primer lugar, en los versículos 25 al 29, glorifiquemos a Dios por su fidelidad a sus promesas. En los versículos 30 al 32, glorifiquemos a Dios por su misericordia. Y en los versículos 33 al 36, glorifiquemos a Dios por su insondable sabiduría. Tres características de nuestro Dios al ver la salvación de Israel, el plan de salvación de Israel, que nos mueven a glorificarlo. Y en primer lugar, glorifiquemos a Dios por su fidelidad a sus promesas. El versículo 25 empieza con una palabrita, con porque. Y esta palabra nos indica que nos va a dar una explicación de algo que ya nos ha dicho anteriormente. Más concretamente, en los versículos 23 al 24 leemos, hablando de los israelitas, dice también ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo, porque si tú, y ahora hace referencia al gentil, fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre, y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, es decir, para recibir las bendiciones que antes había prometido a Israel, cuánto más estos, cuánto más los israelitas, que son ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Y como dijimos en la anterior ocasión, esta promesa viene con un condicional, dice si no permanecen en su incredulidad. Pero la promesa de Dios asegura la salvación de su pueblo, y eso lleva implícito que ese remanente que va a ser salvo sí va a cumplir con esta condición. Por lo tanto, el apóstol Pablo está diciendo lo siguiente: de la misma manera que Dios está salvando ahora a los gentiles, llegará un día en el que va a salvar a Israel, que ahora está endurecido contra Dios, porque, versículo 25, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿De qué misterio está hablando? Bueno, la palabra misterio en la Biblia
hace referencia a una verdad que nosotros no podríamos conocer de ninguna manera a no ser que Dios nos la revelara. En este caso, como veremos más adelante, este misterio se refiere a la verdad de que el endurecimiento espiritual de Israel contra Dios no es algo definitivo, no es algo irrevocable, sino que es algo temporal y llegará un día en que Israel será salvo por medio del mismo evangelio con el que ahora Dios está salvando a los gentiles. Pero antes de revelarle este misterio, Pablo les hace una advertencia. Les advierte para que no se hagan ideas equivocadas en cuanto a la situación actual de Israel y a lo que le va a acontecer en el futuro. No sea que ese error les lleve a ser arrogantes y ser orgullosos. Versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis sabios en vuestra propia opinión. Dice Reina Valera, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Recordemos que Pablo, en el versículo 13, dice, pero a vosotros os hablo, gentiles. Pablo se está dirigiendo específicamente en este texto a los gentiles romanos para que no fueran arrogantes, para que no fueran sabios en su propia opinión y mirasen por encima del hombro a aquellos israelitas que estaban endurecidos. Pablo les advierte que no caigan en el pecado de la arrogancia de llevarse a verse a sí mismos como si fueran más especiales que los demás, como si fuesen mejores que los israelitas. Pero Pablo ya les ha explicado en el versículo 21 que ellos no habían reemplazado a Israel, que ellos no eran el Israel 2.0, no era la versión mejorada de Israel. Por lo tanto, tenían que ser humildes, evitar arrogancia pecaminosa y evitar menospreciar a estos israelitas incrédulos. Recordemos, este endurecimiento de la nación era un juicio de Dios contra Israel por su transgresión, por su rebeldía, por su desobediencia a Dios, que llegó a su punto máximo cuando rechazaron al Mesías, cuando el Hijo de Dios se encarnó y le rechazaron como Mesías. Capítulo 11, versículos 7 y 8. Dice, ¿entonces qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Tal como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor, ojos con los que no ven y oídos con que no oyen hasta el día de hoy. Dios había endurecido a Israel como juicio contra el endurecimiento que ellos mismos ya habían demostrado primeramente. Recordemos que eso no significa que todo israelita a lo largo de la historia ha rechazado a Dios. Dios siempre ha reservado un remanente fiel del pueblo, lo ha ido salvando a lo largo de la historia y el propio apóstol Pablo se ponía como un ejemplo a sí mismo de que Dios hoy sigue salvando a judíos. En aquella época seguía salvando a judíos y a lo largo de la historia. Pablo era un israelita genuino, también era un creyente genuino. Había sido salvado por gracia, por medio de la fe en Cristo y había recibido al Señor Jesucristo por esa misma gracia. Y ahora Pablo les revela este misterio, que ese endurecimiento judicial de Dios a la nación de Israel es algo temporal, que es algo reversible. Por eso sigue diciendo el versículo 25 que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial. Como dice Reina Valera, un endurecimiento en parte. Esta palabra parcial es importante, porque además de que no todo judío ha sido endurecido a lo largo de la historia, además de que Dios ha ido salvando a parte de ese remanente a lo largo de la historia, ya lo hemos dicho, el ejemplo de Pablo, ahora también dice que ese endurecimiento es en parte, no va a durar para siempre. ¿Hasta cuándo va a durar ese endurecimiento? Entonces, sigue diciendo el texto, versículo 25, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Pablo dice, esto no va a durar para siempre, va a durar hasta un cierto momento, y ese momento es hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Y qué significa esto? Pues que el endurecimiento de Israel por rechazar el Evangelio va a durar hasta que el número exacto de gentiles que Dios ha escogido salvar desde antes de la fundación del mundo sea completado. Hasta que Dios haya salvado el número exacto de gentiles que Dios soberanamente ha decidido salvar. Y cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, cuando llegue ese momento que el último gentil escogido sea salvo, versículo 26, todo Israel será salvo.
En ese día, la nación de Israel será salvada de la misma manera que los gentiles están siendo salvados, solo por gracia, solo por medio de la fe, solo por medio de Cristo. Solo si confiesan con su boca y creen en su corazón que Jesús es el Señor y que Dios le resucitó de entre los muertos. Isaías profetizó esto hace 700 años antes de que se escribieran estas palabras. Dice Isaías 59, los versículos 20 y 21. Isaías 59, 20 dice: y vendrá un Redentor a Sión, y a los que en Jacob se aparten de la transgresión, declara el Señor. En cuanto a mí, dice el Señor, este es mi pacto con ellos. Mi espíritu está sobre ti, y mis palabras que he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia, dice el Señor, desde ahora y para siempre. Y Pablo usa esta profecía de Isaías para reforzar su argumento, versículo 26. Así, todo Israel será salvo tal como está escrito, y ahora hace referencia a este texto de Isaías. El libertador vendrá de Sión y apartará la impiedad de Jacob. Jacob se refiere aquí a Israel como nación. El libertador se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Así que Isaías y Pablo están haciendo referencia a que cuando Cristo venga en su segunda venida, al final de los 7 años de tribulación, para establecer su reino milenario aquí en la tierra, se producirá esto que hemos leído. Esto lo podéis leer luego en Apocalipsis capítulo 19 y capítulo 20. Pero para que no perdamos la secuencia, más o menos es esta. Israel es endurecido temporalmente por Dios. Dios redime a los gentiles creyentes. Cuando el último gentil escogido sea salvo, Dios restaurará a su pueblo Israel, al Israel escogido. Recordar que no todo Israel es Israel, solo el Israel espiritual, el Israel que Dios ha decidido soberanamente salvar. Y entonces Cristo establecerá su reino milenario aquí en la tierra. Versículo 27, y este es mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Nuevamente Pablo acude a Isaías, en este caso Isaías 27, versículo 9. Y dice Isaías 27, 9, así pues, con esto la iniquidad de Jacob será perdonada, y este será todo el fruto del perdón de su pecado, cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal pulverizadas, cuando no estén en pie las aseras y los altares de incienso. Y Pablo ha dicho en el versículo 26, Dios apartará la impiedad de Jacob. Ahora dice, Dios quitará sus pecados. Esto no es algo condicional. Esto no depende de que Israel quiera volverse o no quiera volverse a Dios, sino que esto es algo incondicional y depende de que Dios en su soberanía va a traer de vuelta a Israel hacia Él. Por eso dice el versículo 27 en su inicio, este es mi pacto con ellos. ¿Y en qué pacto dice Dios que va a perdonar los pecados de la nación de Israel? En el nuevo pacto. Por ejemplo, Jeremías 31, versículos 31 al 34. Jeremías 31, 31 dice, he aquí vienen días, declara Jehová, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que les tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, está hablando del pacto mosaico. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más a cada uno, su prójimo, y cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad, y dice, y no recordaré más sus pecados, o su pecado. Y ahora en Jeremías el Señor mismo certifica que Él va a cumplir lo que Él ha pactado. Dios no es hombre para mentir, Él mismo certifica. Versículo 35 de este mismo capítulo 31 de Jeremías, al 37. Así dice el Señor, el que da el sol para la luz del día y las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, el que agita el mar para que bramen su ola,
el Señor de los ejércitos es su nombre. Si se apartan de estas leyes de mi presencia, declara el Señor, también la descendencia de Israel dejará de ser nación en mi presencia para siempre. Así dice el Señor. Si los cielos arriba pueden medirse, ¿podían medirlo? No. Y explorarse abajo los cimientos de la tierra, ¿podían abarcar el entendimiento de los cimientos de la tierra? No. También yo desecharé todas las descendencias de Israel por todo lo que hicieron, declara el Señor. ¿Esta condición puede cumplirse? No. De manera que Dios no los desechará. Por tanto, el Señor está afirmando, nunca desecharé toda la descendencia de Israel. Y aquí vemos una muestra de la fidelidad de Dios a su palabra y más concretamente al pacto que estableció con la nación de Israel y que se cumplirá en el futuro cuando Dios les salve. Otro ejemplo del Antiguo Testamento en el cual se profetiza que Israel será salvo. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Zacarías 12:10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como el que llora por un primogénito. Es decir, en su segunda venida, Jesucristo va a derramar sobre la casa de David, sobre los habitantes de Jerusalén, el espíritu de gracia y de súplica, es decir, le va a dar por gracia la fe para creer. Va a abrir su entendimiento y entonces el pueblo será consciente de su pecado y va a lamentarse. Va a lamentarse como quien se lamenta por un hijo único. Van a llorar como el que llora por un primogénito. Y estos no son lágrimas de cocodrilo. Estos son lágrimas de un arrepentimiento verdadero, de una convicción de pecado y un arrepentimiento auténtico de corazón. Nuevamente vemos un ejemplo claro de la soberanía de Dios en la salvación. Primero es Dios el que tiene que derramar su espíritu de gracia y de súplica. Primero es Dios el que tiene que darle a la persona la fe para que pueda entender, para que pueda reconocer su pecado, para que pueda comprender el Evangelio, para que pueda comprender quién es Cristo, para que pueda comprender el significado de su obra redentora en la cruz del Calvario, y entonces puede esa persona confesar a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida en arrepentimiento y fe. Versículo 28. En cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Es decir, por causa de la transgresión del pueblo, por causa del rechazo al Mesías, por causa del rechazo al Evangelio, se convirtieron en enemigos de Dios. ¿Pero para qué? A fin de que el Evangelio de salvación pudiera llegar a los gentiles. Por eso sigue diciendo el versículo 28, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres. Dios, ya hemos visto que decide por su soberanía, por su voluntad y por pura gracia hacer un pacto con la nación de Israel, hacer un pacto con los padres. Decide escoger al pueblo de Israel para que sean sus amados y establece un pacto con Abraham, el cual reitera con Isaac, reitera con Jacob. Así que en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, de los patriarcas, del pacto que hizo con Abraham. Versículo 29, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Esta palabra dones, en el original se traduce de la palabra griega carismata, que tiene la connotación de dones de gracia. Dones que provienen de la gracia de Dios. Algunos de esos dones, algunos de esos beneficios que Dios le ha dado por gracia a la nación, ya los vimos en Romanos capítulo 9, versículos 4 y 5, por ejemplo. Dice, a quienes pertenecen, Romanos 9, 4, la adopción como hijo, un regalo de gracia, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el mayor don que podían recibir, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por todos los siglos. Amén. Así que los dones de gracia son irrevocables. Pero el llamamiento de Dios también es irrevocable. El llamamiento está haciendo referencia a la elección de Dios para que Israel fuese una nación santa.
estos dones, este llamamiento son irrevocables, son inalterables. Nadie ni nada puede impedir que cumpla Dios con sus promesas para con Israel. Nada ni nadie puede anular el pacto que Dios hizo a los padres y que llevará a la nación a ser salva. Estamos viendo tres características de Dios en la salvación de Israel que nos motivan a darle la gloria, a glorificarle. En primer lugar, glorifiquemos a Dios por su fidelidad a sus promesas. En segundo lugar, glorifiquemos a Dios por su misericordia. Versículo 30. Pues así como vosotros en otro tiempo fuisteis desobedientes a Dios, comienza diciendo. Desde que empezamos a estudiar la carta a los romanos, el apóstol Pablo ha mostrado desde el inicio cómo es la naturaleza pecaminosa de todo ser humano. Esa naturaleza que afecta hasta el último rincón de nuestro ser, aunque en uno se manifiesta de forma más grave, en otro menos grave, pero estamos contaminados por el pecado. Y eso nos lleva a rechazar a Dios. Eso nos lleva a desobedecer frontalmente la palabra de Dios. Y vamos a refrescar nuestra mente, aunque no es agradable de escucharlo, y es un texto un poco largo, pero acompañadme al capítulo 1 de Romanos. Vamos a leer los versículos 18 al 32, para que recordemos cuál es la magnitud del pecado y así podamos apreciar mejor, podamos valorar mejor la misericordia de Dios para con nosotros. Romanos 1, versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se hicieron vanos en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, como consecuencia de la corrupción del pecado, Dios les entregó a la impureza de la lujuria de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Versículo 26. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios les entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Versículo 29. Estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, colmados de envidia, homicidio, pleito, engaño, malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a las que las practican. Esta es mi radiografía. Esta es vuestra radiografía. Pero Dios, a pesar de ello, es misericordioso y compasivo. Y la misericordia de Dios nos tiene que mover a glorificarle. Sigue diciendo el versículo 30, pero ahora se os ha mostrado misericordia, por razón de la desobediencia de ellos. Como hemos dicho, la desobediencia de ellos, la transgresión de ellos fue rechazar al Mesías. Y eso llevó a Dios a mostrar su misericordia con los gentiles. Esta es la gloriosa verdad que movió a Pedro a alabar a Dios diciendo en 1 de Pedro 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia
nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Sigue diciendo el versículo 31, Romanos 11:31, así ahora también estos han sido desobedientes, para que por la misericordia mostrada a vosotros, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia. La nación de Israel ahora, cuando Pablo está escribiendo, es desobediente. En la actualidad, cuando yo estoy hablando, sigue rechazando a Cristo. Pero de la misma manera que Dios mostró misericordia con nosotros, con los gentiles, salvándolos por medio del Evangelio, esa misma misericordia también les será mostrada a ellos. Esto muestra de nuevo la soberanía de Dios en la salvación. Ya sea para el judío, ya sea para el gentil, la salvación se basa en la misericordia de Dios, no en el mérito del hombre. Nuestra salvación es únicamente por gracia, únicamente por medio de la fe, únicamente por medio del Señor Jesucristo. Salomón, hablando de su padre David, dijo en el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 6, primero de Reyes 3:6, tú has usado de gran misericordia con tu siervo David mi padre, según él anduvo delante de ti con fidelidad, justicia y rectitud de corazón hacia ti, y has guardado para él esta gran misericordia en que le has dado un hijo que se siente en su trono, como sucede hoy. Por su parte, Zacarías, el padre de Juan el Bautista, dice de Jesús, en Lucas 1, 76 al 79, dice, y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos. Y sigue diciendo, para dar a su pueblo conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de la paz. Otro ejemplo, el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 1, versículos 12 al 14. Dice Pablo en 1 de Timoteo 1, 12, doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, lo que hemos visto en Romanos capítulo 1. Sin embargo, me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Una muestra y otra muestra y otra muestra de la gracia y de la misericordia de Dios que nos tiene que mover a glorificarlo. Versículo 32. Digamos un versículo que incomoda un poquito a alguna gente. Porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia. Igual que también incomodaba, y yo confesaba que a mí el primero, cuando estudiábamos del endurecimiento que produce Dios en el corazón de algunos pecadores, la palabra desobediencia o incredulidad en el original hace referencia a una persona que no se le puede convencer porque esa persona voluntariamente e intencionalmente se niega, rehúsa, se opone a ser convencida. Es como la novilla indómita que veíamos en Oseas el pasado jueves. El ser humano es pecador. El ser humano intencionalmente decide desobedecer a Dios, se opone a obedecer a Dios. Por eso Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 2, o en Efesios capítulo 5, versículo 6, el calificativo que le da a los pecadores es hijos de desobediencia. Por tanto, cuando dice Pablo aquí que Dios ha encerrado a todos en desobediencia, la idea es que el pecador decide desobedecer a Dios y Dios responde en juicio a la desobediencia de ese pecador y lo encierra, lo confina en ese pecado. Y aunque cuesta entender esto, ya que no somos Dios, ya que nuestro entendimiento es finito y encima está contaminado por el pecado, tenemos que comprender que el motivo por el que Dios hace esto es un motivo que nos tiene que mover a darle la gloria.
Y no porque yo lo diga, sino porque lo sigue diciendo el versículo 32. Hizo esto para mostrar misericordia a todos. Esto no significa que Dios va a salvar a todos, esto no es universalismo. El punto aquí es que Dios permitió que tanto judíos como gentiles estuvieran encerrados en su desobediencia, que tanto judíos como gentiles siguieran en su pecado, para mostrar así su gracia, su misericordia, ofreciéndoles a todos por igual la salvación. De manera que Dios ha encerrado a todos en desobediencia, tanto a judíos como a gentiles, a fin de mostrar su misericordia a todo aquel que se vuelva a Él en arrepentimiento y fe, y de esa manera será salvo por gracia. Estamos viendo tres características de Dios en la salvación de Israel que nos mueven a darle la gloria. En primer lugar, tenemos que glorificar a Dios por su fidelidad a sus promesas. En segundo lugar, hemos de glorificar a Dios por su misericordia. Y por último, glorifiquemos a Dios por su insondable sabiduría. Glorifiquemos a Dios por su insondable sabiduría. Después de que Pablo ve el plan de Dios para salvar a los israelitas, tiene que parar y solo puede romper alabando a Dios con una doxología. Pablo expresa su asombro ante la infinita sabiduría de Dios al diseñar este plan de salvación de Israel, y también muestra su alegría, muestra su regocijo, porque sabe que el endurecimiento de sus compatriotas, de aquellos por los que él mismo confesaba en Romanos 9 que estaba dispuesto a ser anatema, que estaba dispuesto a perder su salvación con tal de que ellos fueran salvos, era un endurecimiento parcial, era un endurecimiento reversible. Y muy brevemente podemos dividir esta doxología, esta alabanza, en tres partes. En el versículo 33 encontramos tres expresiones de la grandeza de Dios. En los versículos 34 y 35 Pablo va a hacer tres preguntas retóricas que expresan la grandeza de Dios frente a la pequeñez de su creación. Y por último, el versículo 36, una doxología final de alabanza a Dios. Así que, en primer lugar, tres expresiones de la grandeza de Dios. Versículo 33 dice: "Oh", dos letritas, muy chiquititas, pero que expresan asombro. Expresan el asombro de Pablo ante la grandeza y la majestad de Dios. Y dice: "Oh, profundidad". Esta palabra profundidad tiene el sentido de un abismo sin límite. Algo que no tiene fondo, algo que no hay manera de medirlo, algo que no hay forma de cuantificarlo. ¿Y qué es lo que no se puede medir, lo que no se puede cuantificar, en lo que no podemos profundizar y llegar al fondo? Bueno, pues tres expresiones de la grandeza de Dios. En primer lugar, la profundidad inmensurable de las riquezas de Dios. Sabemos que los recursos, que las bendiciones que provienen de Dios son infinitas, son imposibles de medir, son imposibles de cuantificar, pero por el contexto podemos inferir que aquí estas riquezas están haciendo referencia a las bendiciones que proceden de su gracia. Solo unos versículos antes, en Romanos 11:12, Pablo ha dicho: "Y si su transgresión es riqueza para el mundo, y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud?". Y ahora dice: "Oh, profundidad de las riquezas". De manera que las riquezas provienen de la gracia de Dios y son inmensurables. También exalta la profundidad inmensurable de la sabiduría de Dios. Dice el Salmo 104, versículo 24. Dice el salmista: "Cuán numerosas son tus obras, oh Señor, con sabiduría las has hecho todas, llena está la tierra de tus posesiones". Y leemos en Génesis 1:31: "Y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí, era bueno en gran manera". La sabiduría de Dios es perfecta en todo lo que ha creado. Y en el contexto de este capítulo nuevamente vemos que la sabiduría es perfecta en cuanto al plan de salvación, tanto el judío como para el gentil. En tercer lugar, Pablo exalta la profundidad inmensurable del conocimiento de Dios. Sabemos que Dios es omnisciente, sabemos que Dios lo conoce todo, que Dios lo sabe todo, pero de nuevo, en este contexto,
Pablo levanta esa doxología de alabanza por el conocimiento que Dios ha demostrado en la elección de personas para su plan de salvación. Y el asombro de Pablo ante la majestad sublime de Dios le lleva a decir, o seguir diciendo en el versículo 33, cuán insondables son tus juicios. La mente de Dios es inabarcable por nuestra mente humana, de manera que los juicios de Dios son imposibles de sondear. Lo que Dios hace en su soberana voluntad, y más concretamente aquí en su plan de salvación, es imposible de averiguar. Y sigue diciendo, cuán insondables son también sus caminos. Dice Isaías 40, versículo 28. Isaías 40, 28 dice, ¿acaso no sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Esta palabra inescrutable hace referencia a unas huellas que son imposibles de rastrear. La imagen de ese cazador que va siguiendo a su presa, pero la presa es tan ágil que no puede rastrear sus huellas y al final cazarla. Una idea parecida expresa el salmista en el Salmo 77, versículo 19. Dice el Salmo 77, 19, en el mar estaba tu camino y tus sendas en la agua inmensa y no se conocieron tus huellas. Son huellas imposibles de rastrear. Ahora bien, una aclaración aquí, un aviso para navegantes, ahora que estamos hablando del mar y de las aguas inmensas. Esto no significa, como sabéis, que no podemos conocer nada acerca de Dios. Esto no significa que no podemos averiguar nada acerca de su plan de salvación. Esto no significa que no podemos sondear nada en cuanto a la voluntad de Dios. Esto no significa que nos es imposible conocer nada en cuanto a los caminos de Dios. De hecho, Dios se ha revelado a nosotros por medio de su palabra para mostrarnos todo lo que Él quiere que nosotros conozcamos en cuanto a Él, en cuanto a sus atributos, en cuanto a sus caminos, en cuanto a su plan de salvación, en cuanto a sus juicios. Dios se ha revelado por su palabra a nosotros de tal manera que quiere que le conozcamos a un nivel íntimo, relacional. Por eso 2 de Timoteo 3, 16 y 17 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñar, para reprender, para instruir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? De que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, sea maduro, sea equipado para toda buena obra. Por eso la Biblia es suficiente. Por eso la Biblia es nuestra única autoridad, nuestra norma suprema de fe y de conducta. Pero tenemos que ser conscientes de que somos seres finitos, de que tenemos un conocimiento finito. Y como hemos dicho además, nuestro conocimiento está afectado por el pecado. Así que tenemos que recordarnos las palabras que Zofar le dijo a Job en Job 11, 7 al 9, cuando le preguntó. Dice, ¿descubrirás tú las profundidades de Dios? ¿Descubrirás los límites del Todopoderoso? Altos son como los cielos. ¿Qué harás tú? Más profundos son que el Seol. ¿Qué puedes tú saber? Más extensa que la tierra es su dimensión y más ancha que el mar. Por eso cuando leemos las Escrituras, cuando estudiamos las Escrituras y vemos que sus caminos no cuadran con nuestros caminos, cuando vemos que su sabiduría no cuadra con nuestra lógica humana, cuando nos encontramos de bruces, por ejemplo, con la soberanía de Dios y la responsabilidad de Dios en la salvación, tratemos de conocer y profundizar hasta donde Dios nos ha revelado en su palabra. Pero no contendamos y no perdamos el tiempo en aquellas cosas que pertenecen a Dios y que Él soberanamente ha decidido reservarse para sí. Recordemos Deuteronomio 29, 29, las cosas secretas del Señor pertenecen ¿a quién? A nuestro Dios. Mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos toda la ley, todas las palabras de la ley. Guardemos lo que Dios nos ha revelado que guardemos y dejemos las cosas secretas al Señor nuestro Dios. Que Dios no tenga que decirnos como
le dice, como dice el apóstol Pablo, a ese oponente imaginario, ¿os acordáis?, que cuestionaba eso de la elección de Dios para salvación y decía Romanos 9:20, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Lo que tenemos que hacer es descansar con gozo, sabiendo que Dios está bajo el control de todas las cosas, sabiendo que los propósitos de Dios son perfectos en su plan de salvación, tanto para judíos como para gentiles, y que se van a cumplir de forma perfecta en los tiempos de Dios y en el modo de Dios. Y esto nos tiene que llevar a alabar a Dios por su insondable sabiduría. En segundo lugar, en esta doxología hace tres preguntas retóricas, tres preguntas que no hace falta responder porque se responden a sí mismas, que expresan la grandeza de Dios frente a la pequeñez de su creación. Y nos incluimos frente a la pequeñez de nosotros, los seres humanos. Y os adelanto, hago spoiler, la respuesta a las preguntas es nadie. En las dos primeras preguntas, el apóstol Pablo cita Isaías 40, versículo 13. Y dice Romanos 11:34, pues ¿quién ha conocido la mente del Señor o quién llegó a ser su consejero? Respuesta, nadie. Ni podemos entender la mente del Señor, ni el Señor necesita el consejo de nadie, porque Él es Dios, porque Él es perfecto, porque Él es autosuficiente, porque Él no necesita ser más glorioso o necesita sentirse mejor porque es perfectamente glorioso. Él no necesitaba de nadie para añadir algo a su gloria, pero por gracia y en su soberanía, Él ha decidido regalarnos un camino de salvación a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Y si las dos preguntas de antes citaban a Isaías 40:13, ahora el apóstol va a citar a Job 41, versículo 3. Y dice esta tercera pregunta, Romanos 11:35, ¿o quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Respuesta, nadie. De nuevo, esta pregunta enfatiza la soberanía de Dios en la salvación y en la elección de aquellos que Él quiere salvar. Nadie le ha dado a Dios nada primero para que Dios le tenga que recompensar. Lo acabamos de leer. Dios no ha visto en su omnisciencia, en su presciencia, que alguien le buscaría y en respuesta y en recompensa a ello, Dios ha dicho, pues le voy a salvar. No, nadie le dio primero y nada nos tiene que recompensar. Y nadie está en condiciones de demandar nada de Dios. Lo único que podemos aportar nosotros es nuestro pecado. Lo único que podemos hacer es reconocer que merecemos justamente la condenación en el infierno por la eternidad, porque la paga del pecado es muerte y somos pecadores. Y por ello tenemos que estar eternamente agradecidos a Dios, porque a pesar de que nada nos tiene que recompensar, Él soberanamente decidió recompensarnos y darnos todo, darnos al Señor Jesucristo. Así que si aún no eres salvo, si aún no tienes a Cristo en tu vida, que sepas que tu realidad es que estás bajo la ira de Dios. Que sepas que si mueres ahora sin Cristo, te espera la condenación por la eternidad en el infierno. Pero el Evangelio de Cristo, las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación te anuncian que a pesar de que Dios no te tiene que recompensar, que a pesar de que Dios no te debe absolutamente nada, Él te ofrece gratuitamente todo. Salvación y vida eterna, y además solo por gracia. Tú no tienes que pagar absolutamente nada. Cristo ya derramó su sangre en la cruz del Calvario para pagar por tus pecados. Lo único que tienes que reconocer que eres pecador, que eres pecadora, y venir a Cristo por fe, arrepentido de tus pecados, y confesarle como Señor y Salvador de su vida. Y entonces Él te recompensará. Él te dará verdadera libertad y vida eterna. Y Pablo termina, y yo termino, con una doxología final de alabanza a Dios, versículo 36. Dice en primer lugar, porque de Él son todas las cosas.
Dios es la fuente de todo lo que existe, de todo lo creado. Como dice el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículos 11 y 12. Primero de Crónicas 29, 11 y 12. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. De ti proceden las riquezas y el honor. Tú reinas sobre todo y en tu mano están el poder y la fortaleza y en tu mano engrandecer y fortalecer a todos, porque de Él son todas las cosas. Sigue diciendo el versículo 36, porque por Él son todas las cosas. Colosenses 1, versículos 16 y 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Él sustenta todas las cosas porque son por Él. Y por último, porque para Él son todas las cosas. El propósito último por el que Dios hace todo, sus decretos, sus juicios, sus caminos, su plan de salvación, es para su gloria, para alabanza de su gloria. Y ante esta verdad tenemos que decir, como el salmista en el Salmo 115, versículo 1, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria por tu misericordia y por tu fidelidad. Así que ante la inmensurable majestad de nuestro Dios, solo nos queda caer postrados en adoración a Él y unirnos a las voces de los 24 ancianos que se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4, versículos 10 y 11. Solo nuestro Señor es digno de recibir toda la gloria y toda la alabanza, ahora y por toda la eternidad. Así que terminamos con estas palabras del versículo 36. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Que así sea. Os invito a que os pongáis de pie y a modo de oración vamos a terminar con una canción.